Para los cristianos, la Semana Santa representa el memorial de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este y no otro es el mensaje que cultivamos en estos días de pasión, donde las iglesias hallamos un lugar para el encuentro y la reflexión más íntima con el Señor, y en las calles, al amparo de procesiones, pasos, faroles, velas y flores, nos acercamos a la imagen de Jesús, hombre y Dios a la vez. La Semana Santa en Toledo es lugar para el encuentro de múltiples sentimientos que nos hacen llegar a lo más profundo de la persona y nos hacen preguntarnos por el sentido de nuestra vida. La catedral, como iglesia madre, celebra cada año la liturgia que rememora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y también participa en algunas de las procesiones que organizan las cofradías y hermandades de la ciudad. Con la celebración de la Cena del Señor comienza el Triduo Pascual. La iconografía de la Sagrada Cena está ampliamente representada en el templo primado. El tríptico de Juan de Borgoña, el transparente, la Puerta de Reyes de la catedral. También en el retablo mayor encontramos una representación del momento del encuentro del Señor con sus discípulos. La riqueza artística de la catedral es tal que no hay rincón que no emocione al recorrerla. Arquitectos, pintores, escultores supieron interpretar con sentido la fe católica y llegar con su talento más allá de la belleza. La sacristía es un buen ejemplo de ello. Bajo la bóveda del techo, pintado al fresco por Lucas Jordán, un impresionante expolio de Jesús en el retablo central, flanqueado por Francisco Javier Ramos y Francisco de Goya, que nos sirven para adentrarnos en el triduo de la pasión, muerte y resurrección, con la liturgia del Jueves Santo. La escena de la última cena del Señor con sus discípulos es un tema recurrente en el arte, también en la catedral, desde el grupo escultórico de la fachada, sobre la Puerta de Reyes, hasta el tríptico que pintara Juan de Borgoña, también los bellos relieves del transparente. Poco después de ese momento, Jesús se retira a orar al Huerto de los Olivos. Y esto es lo que representa Francisco Javier Ramos en este cuadro. Jesús está orando en Getsemaní. Los discípulos se han quedado retirados. Él está rezando solo ante el Padre y le envuelve una inmensa angustia porque es consciente de todo lo que se le viene encima, es consciente de la ingratitud de los hombres ante su sacrificio de amor por ellos. Y entonces Jesús está pasando un momento dramático. El cuadro, de alguna manera, a través del fondo paisajístico y de los colores, nos está abriendo a ese horizonte. La escena es dramática, es de muerte, es de angustia, pero hay un horizonte de ángeles y un horizonte de color, de luz, que está invitándonos a descubrir que Jesús da la vida para nuestra salvación y que nos invita a seguir su huella a través de esa oración. Y frente a Francisco Javier Ramos, Francisco de Goya, que dejó su impronta en el templo primado con el lienzo El prendimiento de Cristo, dentro de un retablo de mármol. En 1788 el Cabildo encargó al pintor la obra, uno de los pocos ejemplos de su pintura religiosa. Cristo capturado por los soldados romanos que lo conducen hasta el Sanedrín. Cristo humillado, resignado, zarandeado, rodeado por una multitud de rostros aullantes. En torno a la medianoche, Jesús es arrestado por sus enemigos, la traición de Judas se consuma y en este momento Jesús es llevado ante las autoridades judías, es conducido a casa de los sumos sacerdotes para ese apaño de juicio que le va a llevar a la muerte. Empieza su pasión, él que había dicho al Padre en la oración en el huerto, no mi voluntad, sino la tuya, ahora cumple esa palabra.
Por eso el cuadro que estamos contemplando, como la escena espiritual que representa, tiene dos caras. Una es la de la luz y otra la de las tinieblas. La luz la representa la obediencia de Cristo al Padre y su amor hasta dar la vida por nosotros. Y luego está la parte de la oscuridad, de las tinieblas, es el fondo del cuadro, son todas las caras que rodean a Jesús, terribles, retorcidas, un adelanto de lo que será la pintura negra de Goya, su sentido trágico de la vida humana, pero aquí están representando la realidad y los efectos desastrosos del pecado, de la maldad de los hombres. Y en medio de esas tinieblas, Jesús como una luz que se enciende y no se apaga, porque la obra de Goya es, con todo su dramatismo, un himno a la esperanza, una vibración luminosa entre los contrastes violentos de cada pincelada. Cristo avanza hacia su martirio, basta con girar la vista para comprobarlo. Un lienzo que provoca conmoción en el que lo contempla. Es Jesús ante el sacrificio de su vida por nosotros. Da el paso hacia adelante para ir hacia su martirio y mira al cielo con los ojos húmedos, implorando al Padre. Envuelto en una amplia túnica preside la composición. A su derecha una extraña figura con armadura renacentista. A su izquierda un sayón horadando la cruz y en un primer plano las santas mujeres. Y tras él la muchedumbre, rostros grotescos, picas y lanzas. El abigarramiento de las figuras, el dramatismo de los rostros, sus pies descalzos, pisando con dolor los guijarros que entorpecen su camino. Marcha hacia adelante y solo es detenido por el verdugo que tira de la soga para despojarle de la túnica, de un color rojo que recuerda la sangre derramada, la sangre de la expiación de Jesús por los pecados del mundo. Es su expolio. Durante 2 años el Greco trabajó en esta obra que consideraba insuperable. El Viernes Santo, la Iglesia celebra la muerte de Cristo. Es el momento de la cruz, clave y esencia de la iconografía cristiana, alrededor de la cual gira todo templo cristiano, todo lugar sagrado. En los más bellos templos, en las más sencillas ermitas, las más insignes cruces realizadas por los grandes orfebres o la cruz sencilla que abrazan manos sencillas que acompaña la vida de tantas y tantas personas. Difícil es elegir una representación de la cruz y del momento de la crucifixión en la Catedral de Toledo. Corona el retablo mayor, está presente en esculturas, pinturas, altares y capillas, también representada a través de la orfebrería o realizada en materiales como el marfil. En la sacristía arzobispal, antes de acceder al museo, se encuentra un espectacular Cristo de marfil del siglo XVII donado a la primada por el cardenal Portocarrero. Pero nuestra mirada hoy se queda aquí, en las cantorías del coro de la catedral, el lugar que solían ocupar músicos que venían a acompañar las celebraciones litúrgicas. Pocos han tenido la suerte de ver esta perspectiva, este modo de contemplar la famosa reja de Villalpando. Coronando la reja hay un Cristo. En él vamos a reflejar el misterio del Viernes Santo. Es curioso, pero este Cristo no está ahí por casualidad y no tiene las dimensiones gigantescas que tiene por casualidad. Durante mucho tiempo, la Iglesia tuvo dificultad para hacer visible en su liturgia la cruz, sobre todo la cruz con Cristo crucificado en ella. Sabemos que en el siglo V, en las puertas esculpidas en madera en la Basílica de Santa Sabina, está tímidamente expresada la primera crucifixión que conservamos del arte cristiano. Ahora estamos muy habituados a ver nuestras iglesias, casas, calles, a Cristo crucificado, pero los antiguos cristianos recordaban las palabras del Antiguo Testamento: maldito el que cuelga de un madero. Será San Pablo quien, gracias a sus cartas y sus lecturas,
irá convenciendo a generaciones de cristianos de que es necesario superar ese escándalo y hacer de la representación de Jesús en la cruz la gran iconografía cristiana que identifica a nuestra fe. Cuando esta idea de fe se va sobreponiendo al instintivo y natural rechazo a una forma de morir tan terrible como es morir crucificado, se va haciendo presente en la liturgia de los cristianos el crucificado. Y llega un momento en que la cruz de Cristo crucificado ya no es un símbolo de tortura, sino que es la escalera y la llave que abre las puertas del cielo. Por eso en las catedrales, durante muchos siglos, se colocó un gran crucifijo, pero normalmente sobre un fondo dorado, como ocurre aquí, o con una cruz cubierta de gemas y piedras preciosas, como vemos en el arte asturiano o en el arte visigodo. Pero en el arte asturiano y visigodo todavía no estaba el Cristo colocado sobre esa cruz. Es posteriormente cuando empieza siempre a haber en torno al altar, en el ámbito de entrada a la zona del altar de la iglesia, una viga que sustenta una gran cruz o una gran cruz colgada del techo. Aquí se combinan ambos factores. La reja de Villalpando hace como de viga con el escudo del emperador Carlos y a su vez un cable sostiene esta cruz ligándola a nuestras bóvedas. Si pudiéramos ir a la sala capitular de la catedral, veríamos en ese juicio final que representó allí Juan de Borgoña, que sobre el Cristo que está sentado para juzgar está en el cielo la cruz dorada. Bueno, pues aquí se combina la cruz dorada con el crucifijo para como sintetizar el misterio de la cruz. En la tarde del Viernes Santo miramos a la cruz y contemplamos nuestra historia. En la cruz se nos desvela el amor del Padre por su Hijo amado, Cristo, el amor por todos nosotros. El silencio marca el comienzo del Sábado Santo. Sin campanas, sin apenas iluminación, la Iglesia está a la espera, es espera y esperanza. Apenas conocemos datos de su vida e incluso seguir su huella es difícil por haber sumado su talento al de otros artistas en la creación de muchas obras de arte. Y aunque podemos seguirle la pista desde el último cuarto del siglo XV en algunos trabajos en las catedrales de Burgos y León, también llegó a Toledo. Trabajó en el retablo mayor, pero una de sus obras más impresionantes es poco conocida y poco visitada por el lugar en el que se encuentra. Estamos en la cripta del altar mayor. Y cuando el cardenal Cisneros remodela todo este espacio del altar mayor para dar a la Catedral de Toledo un altar mayor de grandes proporciones y imponente solemnidad, busca crear un espacio en el que se evoque y recuerde la santa sepultura de Cristo, el santo sepulcro de Jerusalén. Y para ello, en la cripta del altar mayor, se sitúa esta obra de Copín de Holanda, uno de los grandes escultores flamencos que viene a trabajar para la Catedral de Toledo, pues era muy del gusto este tipo de escultura, igual que la pintura de aquella zona, con la espiritualidad de la reina Isabel. Eran imágenes que tenían un profundo contenido bíblico, pero que además se presentaban como muy cercanas a los espectadores, porque aun reflejando escenas bíblicas, puesto que en aquella época tampoco se sabía mucho de los modos de vestir y de las costumbres
podríamos decir, de la cultura judía de la época de Jesús, los artistas actualizaban tanto las costumbres representadas como los modos de vestir, y eso daba como cercanía y actualidad a las escenas. La obra es un claro exponente del delicado realismo de esta escuela, de la que Copín es su máximo exponente en la Catedral de Toledo. La escena describe cómo María, San Juan y las tres santas mujeres contemplan de pie el cuerpo muerto de Cristo en la sábana que sostienen José de Arimatea y Nicodemo, semiarrodillados a la cabeza y a los pies del sepulcro. El que bajaba esta cripta y contemplaba este entierro de Cristo, de Copín de Holanda, estaba de alguna manera sintiéndose actual en la visita al sepulcro. Parece que iba con el séquito escaso de discípulos que con la Virgen María apresuradamente se acercan a depositar a Jesús en un sepulcro nuevo. Aquellos discípulos, y lo reflejan las caras que con tanto realismo nos representa Copín, pues estaban embargados totalmente por la pena. Podemos decir que casi hasta su fe estaba apagada. Solo la Virgen María mantiene la fe, pero es por otro lado la que está sufriendo más la pasión, muerte y sepultura de su Hijo. Esta obra ilustra la liturgia y espiritualidad del Sábado Santo. Lo reflejan los rostros de los discípulos embargados por la pena. Solo la Virgen parece mantener la fe, a pesar de ser la que más sufre la pasión y muerte de su Hijo. Nuestra realidad y nuestras penas, nuestras dificultades están aquí representadas en los rostros de estos apóstoles que miran y no ven, que buscan y no encuentran, mientras María, en su más profundo dolor de madre, sabe que todo se ha cumplido. Hay obras de arte que tienen el infortunio de pasar desapercibidas y no porque sean menores, sino por el lugar en el que se encuentran. Probablemente pase desapercibida para la mayoría, a pesar de representar el momento culminante del Triduo Pascual. Al fondo de la catedral, sobre las puertas que dan acceso a la misma, hay una pintura mural probablemente de la época del emperador Carlos, cuando se cerraron las bóvedas del templo. Esta pintura mural, probablemente con una técnica y estilo parecido al de las obras de Juan de Borgoña en nuestra catedral, nos presenta el sepulcro de Cristo. Un sepulcro que aquí parece prácticamente un altar, y lo parece voluntariamente, porque en el altar no solo se hace presente la roca del Calvario, sino también el sepulcro vacío de Cristo. Y el altar aúna estos dos sentidos, donde Cristo da su vida en la cruz y donde descansa en la sepultura, el lugar del que sale de entre los muertos para ir hacia el Padre. En este sepulcro de Cristo, en el centro, está el Señor levantándose de la muerte. No olvidemos que en griego, levantarse es el mismo verbo que usamos para hablar de la resurrección, anástasis. La anástasis en Jerusalén es el Santo Sepulcro, el lugar donde Cristo se levantó de entre los muertos para recuperar la vida y llevarla a su plenitud. Evidentemente, aquí está Cristo levantándose. Aparecen también las mujeres, las piadosas mujeres que han ido al sepulcro llenas de amor a Jesús y que quieren expresar su amor terminando de un modo más decoroso y completo los ritos fúnebres propios de los judíos. Van con aromas costosísimos para embalsamar a Jesús y envolverlo de nuevo en esos lienzos sin estrenar que habían preparado para su sepultura.
Son los ángeles quienes les dirán que no busquen entre los muertos, porque Cristo ha resucitado, y esa es nuestra esperanza. Con la vigilia pascual se hace la luz y suenan campanas en la Catedral de Toledo. Es domingo de resurrección y nuestros pasos nos encaminan a la Santa Iglesia Catedral Primada, que nos abre sus brazos como Iglesia Madre que es. Nos abraza y nos consuela y nos muestra la belleza de Cristo resucitado.